clínica mientras sus compañeros están hasta lo mío. 32 años, agricultor procedente de zona tropical amazónica. Paciente, 32 años. Paciente masculino de 32 años, agricultor procedente de zona tropical amazónica. Motivo de la consulta: fiebre alta, intermitente, con escalofríos intensos. Tiempo de la enfermedad: 7 días. En los últimos 2 años, tercera vez que enferma de lo mismo. El paciente refiere que la enfermedad se inicia con malestar general, cefalea, mialgias, fiebre intensa y sensación de frío intenso. Malestar, cefalea, mialgias, fiebre intensa y sensación de frío intenso. Aparecen episodios cíclicos de fiebre, caracterizados por 3 cosas. 1. Escalofríos intensos cada 30 a 60 minutos. 2. Fiebre elevada hasta 40 grados. 3. Sudoración profusa con descenso de temperatura. Sudoración profusa con descenso de temperatura. Cada episodio dura aproximadamente 6 a 8 horas. Refiere además náuseas, debilidad y dolor abdominal. Antecedente importante: vive en zona endémica de malaria y múltiples picaduras de mosquitos. Al examen, temperatura 39.5, frecuencia cardíaca 110, presión arterial 165, hemoglobina 9. El examen general: piel sudorosa, palidez cutánea, leve ictericia.
en el abdomen, gran esplenomegalia, dolor abdominal difuso. Hemoglobina 10, perdón, 9, plaquetas 90.000 por milímetro cúbico, leucocitos normales. ¿Qué examen se hace para la malaria? Diferencias entre malaria por falciparum, por Vivax y por Plasmodium ovale y Plasmodium malariae. Diferencias entre Plasmodium falciparum, Vivax, ovale y Plasmodium malariae. Pregunta: fisiopatología de la fiebre en la malaria. Pregunta: ¿cuál es el patrón típico de la fiebre en cada malaria? Pregunta: ¿por qué aparecen escalofríos intensos? Pregunta: ¿qué explica la anemia del paciente? Pregunta: ¿por qué la esplenomegalia? ¿Pueden prender, por favor? Al obstruirse las bacterias de la flora normal salen como la Escherichia coli o la Bacteroides fragilis y esto se multiplica y se invade la mucosa
Entonces, y aquí empieza el problema. Se encuentra el principal proceso fisiopatológico, que es la inflamación aguda supurativa. ¿Por qué se da el dolor típico? Hay dos tipos de dolor. Está la fase visceral, que es el inicio, donde el apéndice se inflama y se estira. Los nervios que recogen esta sensación son los nervios TT a nivel de la médula, por eso se siente una sensación en los oídos, donde el cerebro lo confunde y el paciente siente una sensación de dolor en el centro del abdomen. Luego tenemos la fase somática, que esta es la fase final, donde a medida que avanza la inflamación, el apéndice toca e irrita el peritoneo parietal, donde esta capa sí tiene un nervio muy preciso, que se siente el dolor, finalmente se vuelve más intenso, donde se siente el apéndice en la fosa ilíaca derecha. El dolor migra porque al principio teníamos en el abdomen, donde está dentro de un órgano dolor, y luego avanza tocando e irritando el peritoneo parietal. Esta migración es un signo clínico más clásico de la inflamación aguda apendicitis. Buenos días, voy a continuar con la exposición. Yo les voy a hablar sobre qué células participan en este proceso. Como la compañera mencionó, tenemos una apendicitis aguda, lo cual genera un proceso inflamatorio agudo. Y por lo general suelen aparecer las siguientes células. Tenemos los neutrófilos, son células predominantemente en la etapa inicial. Estos migran rápidamente hacia el lugar donde inició la inflamación para así iniciar la fagocitosis bacteriana. Estas se caracterizan por la acumulación en la pared reticular. Después tenemos los monocitos. Estos aparecen posteriormente y también ayudan a liberar a presentar la fagocitosis bacteriana y amplifican la respuesta inflamatoria. Por otro lado tenemos los mastocitos. Estos liberan histamina al inicio de la inflamación, ya que como sabemos la histamina una de sus funciones es la vasodilatación y aumentar la permeabilidad vascular. Y por último tenemos las células endoteliales, donde participan activamente presentes moléculas de adhesión que facilitan la migración de los leucocitos desde el torrente sanguíneo hacia la zona inflamada. Ahora, ¿qué mediadores químicos intervienen? Como sabemos, existen distintos mediadores químicos que pueden aparecer en una inflamación aguda. Tenemos la familia de las aminas vasoactivas, donde una de las principales es la histamina. Como ya mencioné, una de las funciones más importantes de la histamina es la vasodilatación y aumenta la permeabilidad. Recordemos que al haber mayor vasodilatación va a haber mayor flujo sanguíneo y por eso va a haber edema y eritema. Por otro lado, tenemos las que derivan del óxido araquidónico. De acá están las prostaglandinas, específicamente la prostaglandina de 2, que esta se caracteriza por inducir lo que es la fiebre y el dolor. Por otro lado, tenemos los leucotrienos, que estos facilitan a la quimiotaxis y aumentan la permeabilidad vascular. Ahora, tenemos las citoquinas proinflamatorias, que acá se encuentran principalmente lo que es la interleucina 1 y el factor de necrosis tumoral alfa, que como ya hemos mencionado, estas inducen al dolor y activación del endotelio. Pero tenemos otras interleucinas como es la interleucina 8, que esta es muy importante, ya que esta es la que trae los neutrófilos hacia la zona infectada. Recordemos que las citoquinas derivan de lo que son los macrófagos y los neutrófilos. Después tenemos otros marcadores químicos que son la bradicina, que está activa el dolor, y el óxido nítrico, que esta es un potente vasodilatador. Como lo menciona aquí, cuando hay obstrucción, esto nos lleva a bacterias, la bacteria liberación de mediadores y liberación de mediadores a una inflamación aguda. Buenos días, doctor. Buenos días a todos. Siguiendo con las preguntas, seguimos. ¿Por qué aparece la fiebre? Para entender esto, primeramente tenemos que conocer la triada de Murphy, que es una de las triadas más conocidas en la apendicitis, ¿no? Consiste básicamente en náusea, vómito, dolor abdominal y la fiebre. Ahora, ¿por qué va a aparecer la fiebre? Mi compañero mencionó a la citoquina, ¿no? La interleucina 1, TNF-alfa y la interleucina 6. En realidad también forma parte de unas cuantas más, pero estas son las más importantes. Estas, cuando se activan, básicamente que es por la aparición de las células que mencionaron también, lo que va a ocurrir es
que esto nos va a dar uno de los síntomas más importantes de la fiebre, que es el malestar general, ¿ya? La interleucina 1, la TNF-alfa y la interleucina 6. Estos van a migrar básicamente hasta el cerebro, hasta la región neuronal básicamente, y van a estimular lo que sería las prostaglandinas, ¿ya? Las prostaglandinas nos van a dar otro síntoma muy importante, que es lo que es las mialgias y las artralgias, ¿ya? Luego de esto migran hacia el hipotálamo, que aquí básicamente lo engaña. Tenemos nosotros nuestra temperatura corporal, pero en este caso, por la estimulación de las prostaglandinas, el hipotálamo va a sentir que el cuerpo está enfriándose más, por lo tanto va a querer normalizarlo, aumentando más el calor y produciendo así la fiebre. Siguiente, por favor. Con eso responderíamos a la pregunta de por qué aparece la fiebre. Siguiendo, es por qué se eleva la proteína C que activa, ¿ya? ¿Por qué se activa esto? Mencionamos nosotros, anterior, por favor, a la interleucina 6. Esta es muy importante porque esta va a migrar por el torrente sanguíneo hasta el hígado, específicamente en los hepatocitos, y básicamente va a hacer que esta proteína C se eleve mucho más, y por lo tanto nos va a dar esta proteína también elevada, ¿no? Con esto responderíamos todo lo que es las preguntas de este caso clínico. Espero que se haya entendido. Muchas gracias. Dos esquemas de tratamiento para ¿Qué? ¿Dos esquemas de tratamiento? ¿Lo aumentamos eso? Entonces el otro grupo llamado Eso aumentamos. y yo les estoy preguntando precisamente porque en estos casos clínicos hay fiebre, hay dolor, hay inflamación. El objetivo de estos casos clínicos es que están relacionados con lo que estamos avanzando, con inflamación, con fiebre o dolor. Y entonces las preguntas que me voy a hacer en el examen sobre estos casos clínicos no es precisamente el caso clínico, es precisamente la relación que tienen estos con la inflamación, con el dolor y con la fiebre. Y a ver, preséntenos por favor. Bien. Buenos días, doctor. Buenos días, compañeros. Bueno, también vamos a presentar nosotros nuestro caso clínico. Bueno, aquí se puede presentar, se presenta un caso clínico de un paciente masculino de 23 años de edad. Este paciente va a ir a la consulta con un dolor abdominal en el inicio del periumbilical. Esta, a su vez, va a migrar a la fosa ilíaca derecha. También el paciente va a presentar una fiebre de 38.4 grados centígrados y también va a presentar náuseas y vómitos. Una vez realizado el laboratorio, se puede ver que los leucocitos están elevados. Presenta una leucocitosis que sería en los leucocitos 15.800 milímetros cúbicos, y también está elevada la proteína C. Bueno, este cuadro clínico nos presenta a una inflamación aguda que es compatible a una apendicitis aguda. Esto ya lo vimos. ¿Por qué? Porque en los datos vimos que hubo dolor abdominal, una fiebre de mayor a 38 grados y unas náuseas y vómitos que presenta la triada de Mohs. Bueno,
una apendicitis aguda principalmente inicia por una obstrucción en el apéndice. Esto puede ser por un fecalito y también esto va a provocar una acumulación de secreciones y también va a aumentar la presión interna y por ende va a haber una disminución del flujo sanguíneo. Esto va a provocar también una alteración y una inflamación, y esto también, si no se trata, puede llegar a una necrosis. Buenos días, doctor. Las células que participan en este proceso son los macrófagos, que son los primeros en llegar a la infección. Realizan fagocitosis, liberan enzimas y radicales libres para destruir el microorganismo. También tenemos los macrófagos, que liberan citocina, la interleucina 1, el factor necrótico tumoral y la interleucina 6. Coordinan y amplifican las respuestas inflamatorias. Los mastocitos liberan histamina, provocan vasodilatación y aumentan la permeabilidad vascular. También tenemos las células endoteliales que cubren los vasos sanguíneos. ¿Qué mediadores químicos intervienen? Participan múltiples mediadores químicos. Tenemos la histamina, produce vasodilatación y aumento de permeabilidad vascular. Prostaglandina, responsable de dolor y de la fiebre. Citocina, proinflamatoria, interleucina 6 y interleucina 1 y factor tumoral alfa. Activan y amplifican la respuesta inflamatoria. La quimiosina, interleucina 8, induce a la quimiotaxis de neutrófilos. ¿Qué es la quimiotaxis? Es el proceso por el cual los glóbulos blancos se dirigen de manera activa hacia el sitio de respuesta a señales químicas llamadas quimioatrayentes. Bueno, yo voy a hablar un poco sobre la aparición de fiebre. La aparición de fiebre ocurre por pirógenos endógenos, como son la interleucina 1, la interleucina 6 y el factor de necrosis tumoral alfa. Estos pirógenos van a actuar en lo que es en el hipotálamo y por ende van a estimular lo que es la síntesis de prostaglandina E, que es la prostaglandina encargada de la fiebre, y va a provocar lo que es un cambio del ajuste hipotalámico y así se va a iniciar la fiebre. Luego vamos a hablar sobre la elevación del PCR. Como comentaron mis compañeros anteriormente, la interleucina 6 va a actuar en lo que son los hepatocitos del hígado, lo que va a provocar mayor síntesis de PCR bueno, lo que significa en sí lo que sería la elevación del PCR es que hay una inflamación que está ocurriendo. Y quería explicar un poquito más sobre esto de ahí. Las fases de la apéndice, la fase congestiva o catarral, la fase flemonosa supurativa, la fase gangrenosa o necrótica y la fase perforada. Esas son las fases fisiopatológicas. Como podemos ver, la fase congestiva se relaciona con la obstrucción del lumen. En esta obstrucción puede ser por fecalito, por hiperplasia linfoide, que es más común en jóvenes, y por parásitos como el Ascaris lumbricoides. Esto va a provocar una acumulación de moco y va a hacer que la luz del apéndice se obstruya. Y por ende va a haber un aumento de la presión intraluminal, y esto va a provocar un sobrecrecimiento de bacterias, que estas bacterias, las más comunes son la Escherichia coli y los bacteroides frangipisi. Entonces esta sobrecarga de bacterias en ese punto del apéndice va a hacer que se desencadene lo que es la respuesta innata, y una respuesta innata sería la inflamación aguda. La inflamación aguda se va a iniciar y es ahí donde van a
aparecer todo lo que son las células que ya ha hablado mi compañero, que son principalmente, la principal célula que aparece son los neutrófilos, y es por eso que hay una leucocitosis, porque los neutrófilos es la célula más predominante en una apendicitis aguda. Después de eso aparecen los macrófagos cuando ya es una fase más avanzada. Y también van a aparecer los que son las células endoteliales. Y en la fase ganglionosa o necrótica, aquí como ya dice, se va a necrosar lo que es la pared, y esta necrosis puede provocar una perforación, y esa perforación como complicación tenemos una peritonitis. Y eso es lo que es. Gracias. Buen día, doctor. Buen día, compañeros. Nos tocó la siguiente historia clínica. Paciente mujer de 42 años acudió a consulta por dolor en articulaciones de manos y muñecas, también por rigidez matutina aproximadamente 90 minutos, inflamación articular progresiva desde hace 6 meses y también dificultad para cerrar las manos. También refiere que tiene fatiga, malestar general, pérdida de peso leve, y en el examen físico podemos observar que hay tumefacción de articulaciones metacarpofalángicas, dolor a la palpación, limitación de movimiento y aumento de temperatura local. En los estudios de laboratorio tenemos como resultado una PCR elevada, velocidad de eritrosedimentación aumentada, el factor reumatoide positivo y anticuerpos anti-CC positivo, que es antipéptidos citrulinados cíclicos. En los estudios de imagen y la radiografía de manos tenemos lo que es la erosión ósea marginal, y también podemos ver el estrechamiento del espacio articular. Respondiendo a las preguntas, ¿qué tipo de inflamación ocurre en esta enfermedad? El diagnóstico es una artritis reumatoide y es una inflamación crónica autoinmune, ya que la inflamación crónica es silenciosa y causa daño progresiva, a diferencia de la inflamación aguda, y también, como leímos en el caso, es una inflamación que tiene la paciente desde hace 6 meses, entonces ya es bastante tiempo. ¿Qué células inmunológicas participan principalmente en esta enfermedad? En lo que es la inflamación crónica y es autoinmune, va a participar lo que es el sistema inmunitario adaptativo, como ser los linfocitos de CD4, que estos activan a los macrófagos y promueven la inflamación y la destrucción ósea. Otros que tenemos son los linfocitos B, que estos son la que origina a la anti-CCP, que salieron en los resultados de laboratorio, y también activan a la producción de citocinas proinflamatorias. También tenemos a los macrófagos, que estos son los principales en una inflamación crónica, ya que activan al factor tumoral, al factor de necrosis tumoral alfa. También van a liberar a la que son las interleucina 1, a la interleucina 6. Luego tenemos los fibroblastos sinoviales, que estos se vuelven más agresivos y entran a lo que es al cartílago y a los huesos. Y luego tenemos los osteoclastos. Los osteoclastos producen ya el daño y es lo que produce toda la inflamación. Ya los mediadores inflamatorios que participan en la fisiopatología tenemos a la interleucina, y como ya mencioné, al TNF-alfa, la interleucina 1 y la interleucina 6. Las prostaglandinas también son importantes, ya que son las que producen el dolor. Continuando con las preguntas, la siguiente sería que ¿cómo se produce el daño articular? Como se menciona en el caso clínico, la paciente presenta una erosión ósea marginal y un endurecimiento del espacio articular. La erosión ósea es una pérdida pequeña de hueso, como se ve acá, cuando hay demasiada inflamación, y el estrechamiento es cuando el cartílago desaparece por completo. Esto se debe a una inflamación sinovial
que da una formación de PANUS, que esta inicia cuando el sistema inmune ataca a la misma membrana sinovial, haciendo que ésta se engrose demasiado y al engrosarse demasiado ya no se va desgastando el hueso y haciendo una destrucción del cartílago y provocando una erosión ósea y la deformidad articular. ¿Por qué el paciente presenta rigidez matutina? Se puede decir que presentaría por 3 razones: por la acumulación de líquido inflamatorio durante la noche, ya que al no haber ninguna actividad se va acumulando y ya el siguiente día tiene demasiado líquido acumulado, y la alteración del líquido sinovial, que como tiene líquido demasiado acumulado se vuelve más espeso y ya al levantarse le va a sentir más pesado también. Disminución de movilidad nocturna, por lo que no tiene nada de movilidad durante la noche, da a la persona que tenga más rigidez, menos movimiento. ¿Y por qué están elevados la PCR y la ABS? La PCR, la producción de la citocina, que estas son células inflamatorias, liberan la citocina como la interleucina 6, que da una respuesta hepática que estimula al hígado a producir una proteína C activa, indicando una inflamación activa. Y la ABS, que es el aumento del fibrinógeno, produce la agregación de eritrocitos y aumenta la velocidad de sedimentación. Una cosa importante aquí es que la PCR es un marcador sensible de inflamación que puede ser de corta duración y que es localizada. Y la ABS es una inflamación sostenida o crónica que puede durar meses o años. Buen día, doctores y compañeros. Continuando con la exposición, vamos a responder las siguientes preguntas. Esta es una pequeña introducción que vamos a explicar un poco resumido lo que es la diferencia entre la inflamación y el dolor en esta enfermedad. Ahí las prostaglandinas sensibilizan los nervios. Esto provoca que el edema aumente la presión intraarticular, y acá actúan las citocinas que activan los receptores del dolor, que esto provoca, ya ustedes saben, las inflamaciones, y ahí actúan los nervios donde sentimos el dolor. Una vez resumido, entonces la inflamación es igual a más dolor. A más inflamación, más dolor. Acá vamos a hablar de los medicamentos que utilizamos para controlar esta inflamación. Como ya mencionó en la anterior clase del doctor, tenemos los principales que ocupamos son los AINES y los corticoides. En los AINES, más que todo, alivia el dolor. Entonces, ya saben, acá tenemos los ejemplos de diclofenaco y el más usado, las aspirinas. Y en los corticoides tenemos, son antiinflamatorios más potentes, y el más utilizado es la dexametasona. Y en los fármacos modificadores de la enfermedad, los DAR, tenemos 2 tipos: los sintéticos y los biológicos. En sintético, el medicamento de spray, el más utilizado es la metotrexato. Y en los biológicos actúan los anti-TNF, que ya explicó mi compañera, y los anti-leucina 6. Acá vamos a explicar cómo la alteración inmunológica puede desencadenar el proceso inflamatorio crónico que termina como la destrucción de la articulación. Esos son todos los pasos que va esta alteración. Primero es la pérdida de la tolerancia, el cuerpo se ataca a sí mismo. Esto produce lo que son los linfocitos T y B y conlleva la producción de anticuerpos. Y a la vez esto ya libera constantemente las citocinas, que es la anti-TNF, la anti-LS6, y provoca la inflamación crónica sinovial. Y esto conlleva a una formación de PANUS. PANUS es más que todo la inflamación interna a esto de la articulación, y produce ya la destrucción progresiva de la articulación. El resultado final es el daño articular irreversible. ¿Sí? ¿Por qué los anticuerpos anti-TNF han revolucionado el tratamiento de la artritis reumatoidea? Porque estos bloquean directamente al factor necrótico tubular alfa, que son
efectos que produce la citocina, que principalmente son los mediadores inflamatorios. ¿Cuáles son sus efectos de estos anti-TNF? Disminuye rápidamente la inflamación, reduce el dolor, frena el daño articular y mejora la calidad de vida. Antes solo aliviamos los síntomas. Ahora con los nuevos tratamientos anti-TNF, ahora se puede frenar la progresión de la enfermedad. Muchas gracias. Ok, necesito que los tres grupos manden sus presentaciones al grupo de WhatsApp. Necesito que todos ustedes tengan esas presentaciones porque es material de avance y además voy a utilizar para preguntas en el examen. Me gustaron mucho las presentaciones. Felicidades. Bueno, una de las, si ustedes analizan bien por qué la gente nos busca a los médicos o cuando las personas nos buscan a los médicos, es simple. Cuando las personas tienen un síntoma importante. Cuando las personas tienen un síntoma importante y este síntoma importante está relacionado ¿con qué? Con el dolor. ¿Sí? Si la gente no tiene dolor, puede nomás hasta automedicar. Pero si el dolor es muy importante, ni modo, hay que ir a buscar a la doctora y al doctor. La principal causa de consulta que ustedes van a tener en la vida profesional es dolor. Es dolor. Y ustedes ya han visto con sus compañeros que el dolor es una sensación muy importante que está mediada por mediadores contra el dolor, ¿no? El dolor es transmitido a través de receptores que tenemos tanto en la parte externa como en la parte interna de nuestro cuerpo, que se llaman nociceptores. Nosotros tenemos nociceptores en la piel, en las articulaciones, en los tendones, en los huesos, en los órganos internos, etc. Por eso es que cuando un apéndice se inflama, nos duele. Cuando un páncreas se inflama, nos duele. Cuando hay un parto, nos duele porque se liberan mediadores que intervienen, ¿no? Pero es muy importante que ustedes se acuerden algo. Desde la parte externa donde tenemos estos nociceptores, el dolor es transmitido hasta la corteza cerebral. Miren dónde llega en realidad todas las sensaciones que sentimos en la vida. Nosotros sentimos sensaciones de tacto fino, que generalmente estas terminaciones nerviosas las tenemos en la mano. Nosotros tenemos sensaciones de tacto grosero en todo el cuerpo, terminaciones nerviosas. El tacto grosero no solamente transmite el tacto grosero, sino transmite también sensaciones afectivas o sensaciones libidinosas. Las sensaciones afectivas, por ejemplo, son cuando nos encontramos y nos saludamos y nos damos la mano, o nos abrazamos y nos encontramos después de mucho tiempo, o cuando nos encontramos nos damos un beso en el cachete, o cuando salimos de la casa la esposa, el esposo, la mamá, el papá nos dan un beso en la frente. Esas son sensaciones afectivas, ¿no? Y sensaciones libidinosas son aquellas que están relacionadas con una sensación presexual. Por ejemplo, un abrazo, un beso, una caricia, etc. Esas sensaciones
llegan a la corteza cerebral. Las otras sensaciones que llegan a la corteza cerebral son las del dolor, el calor y el frío. Porque sentimos dolor, porque sentimos calor, sentimos frío. ¿Y a qué parte de la corteza cerebral llega? Al lóbulo parietal, a la circunvolución postcentral, al área 1, 2 y 3 de Brodmann. ¿Ok? Ese es el centro de todas las sensaciones. Ese es el CPU de la computadora, el centro de procesamiento de datos. Si nosotros estamos recibiendo tacto fino, tacto grosero, sensación afectiva, libidinosa, calor, frío o dolor, todo eso se va a analizar en la corteza cerebral, en el área 1, 2 y 3 de Brodmann, en el lóbulo parietal, en la circunvolución postcentral. ¿Cómo se transmite? Se transmite en el caso de la vía termoalgésica, calor, frío y dolor. Miren ustedes, se transmite a través de un núcleo que está en el asta posterior de la médula espinal, que se llama el núcleo de la sustancia gelatinosa. Y desde ahí miren ustedes cómo se entrecruza y sube por un haz. Sube por un haz que se llama el haz espinotalámico lateral. El haz espinotalámico lateral, no se olviden nunca de esto, es el haz espinotalámico lateral, es el haz que va a transportar la vía del dolor, del calor y del frío hacia el tálamo y de ahí a la corteza cerebral. ¿Entienden? Pero lo más importante es que de esta manera que ustedes están viendo, el dolor, el calor y el frío llega a la corteza cerebral. ¿Ok? Ahora bien, ¿por qué estamos viendo los casos clínicos que les estoy pidiendo que presenten? Que lo hacen muy bien, me han gustado. Porque además vuestros compañeros nos están explicando que en el dolor se liberan células, se liberan mediadores que nos producen el dolor, que nos producen el calor, que nos producen la inflamación, etc. ¿No? En el caso de una enfermedad autoinmune, por ejemplo, en el caso de la apendicitis, que es una enfermedad aguda, una inflamación aguda. Entonces hemos visto inflamación aguda con la apendicitis, inflamación crónica con la artritis, ¿no es cierto? Y ahora estamos viendo con el caso clínico que les estoy presentando, estamos viendo fiebre y dolor. O sea, voy a saltar estas lecciones que ustedes tienen que leer del libro, pero y además los casos clínicos que ustedes van a resolver son casos clínicos que les van a ayudar a comprender mejor qué es la fiebre, qué es el dolor, qué es una inflamación aguda, qué es una inflamación crónica, qué tratamientos utilizar. ¿Por qué a un paciente que tiene fiebre, que tiene dolor, le podemos dar un AINE? ¿No? Que es un medicamento, un paracetamol, una aspirina, un diclofenaco, etcétera, que es un medicamento que actúa contra los mediadores proinflamatorios. Pero cuando hay dolor, ¿por qué a veces tenemos que utilizar medicamentos más potentes que actúan a nivel central? ¿Cuáles son esos medicamentos más potentes? ¿Qué medicamento vamos a tener cuando tenemos un dolor de infarto del corazón? ¿Qué medicamento? Morfina. Es un analgésico que actúa a nivel central, ¿no es cierto? ¿Cuál es la droga que está causando estragos en el mundo hoy en día? El fentanilo. ¿Qué es el fentanilo? Es un analgésico
inductor de la anestesia, que además de calmarte el dolor te hace volar, ¿no? Ustedes ven cómo los chicos en el mundo están adictos al fentanil de la manera más horrorosa, ¿no? Si han tenido la oportunidad de ver en los videos cómo están en las grandes ciudades de Europa, de Estados Unidos, chicos que parecen zombies, ¿no? Le doy un poco la razón al Evo Morales Choco que tienen los americanos, al Trump, porque hay ciudades en Estados Unidos, y vean ustedes en el YouTube, donde hay jóvenes así como ustedes que parecen zombies por el fentanil. ¿Y quiénes están fabricando fentanil? Los mexicanos, los venezolanos, los colombianos, en fin. Y además del fentanilo, la cocaína, ¿no? Entonces, bien, nosotros podemos utilizar medicamentos del tipo de los ARNES, que van a actuar contra los mediadores proinflamatorios, para el dolor, para la piel, que son excelentes, ¿no? Pero si el dolor es muy intenso, pues podemos utilizar medicamentos que van a actuar a nivel central, el caso de la morfina. Y si son dolores crónicos, porque hay muchas enfermedades que producen dolor crónico, y ustedes van a tener pacientes que tengan pacientes mayores que tengan enfermedades crónicas, dolores crónicos. Y son otro tipo de medicamentos que tenemos que utilizar. Y ustedes van a ver cuando trabajen en instituciones públicas, alguna vez ustedes van a ir a trabajar a las cajas, a la Caja Nacional, a la Caja Petrolera, a la Caja de Caminos, al Seguro Universitario, en fin. Van a ver cómo desfilan gente que viene casi cada 15 días a visitarlos. ¿Cuál es el diagnóstico? Dolor. Y a veces dolor crónico. No van a saber ya qué darles, porque se van a encontrar, la señora de siempre. Sigo mi dolor, y ahora ya no me duele el hombro, me duele la espalda. Y ahora ya no me duele la espalda, me duele la rodilla. Y ahora no me duele la rodilla, me duele esto, el otro, en fin. Entonces, el dolor es una de las causas importantes y la primera causa por la cual la gente viene a la consulta. Ustedes van a tener que lidiar con el dolor toda la vida. ¿Ok? Bueno, entonces hemos terminado con esto: inflamación, fiebre, dolor. Nos faltaría solo edema, que vamos a ver la siguiente clase. Y además, que ustedes resuelvan el caso clínico que les he dado. De ahí vamos a pasar a sangre y damos el primer parcial. ¿Ok? Sangre daremos en 2 clases y vamos a dar en unas 2 semanas más o menos el primer parcial. El primer parcial es de todo generalidades: inflamación, fiebre, dolor, edema, todos los signos clásicos de la inflamación. Pasamos a sangre, que vamos a ver en 1 o 2 clases, y luego examen. Así que, por favor, deben estar estudiando. Les pido a los grupos que han expuesto que suban sus temas también al grupo, porque es material de avance. Me han gustado mucho esas presentaciones, porque nos han dado mediadores químicos que intervienen, y eso me va a servir para darles las preguntas en el examen. ¿Ok? Vámonos.